Bueno, la idea es que vamos a trabajar hoy en varias cosas. Vamos a hacer el ajuste de los bloques, ¿no es cierto? Lo que empezamos a ver la clase pasada con la ayuda de esta norma, ¿no es cierto? Para ajustar los bloques que necesitamos para nuestro diagrama. Y vamos a utilizar un modelo de PNID que ya existe del taller. Vamos a replicar este diagrama, este PNID, y en este diagrama le vamos a incorporar esos bloques de las válvulas y de cada uno de los componentes que contiene el diagrama. Pero a la vez lo vamos a ajustar a un formato de dibujo, ¿no es cierto? Para hacerlo proporcional a ese formato de dibujo. Entiendo que este plano está hecho para un formato de papel tabloide, ¿no es cierto? Listo, miremos qué dimensiones tiene ese formato. Míralo acá. Ese es el tamaño, bueno, ahí no se alcanza a ver muy claro, es exacto, milímetros. Ese es el tamaño del formato de hoja en el que está diseñado ese plano. Vemos que esos tamaños, ¿de qué dependen? Dependen de la manera como yo vaya a reproducir ese plano. Normalmente los planos de procesos o los planos de diagramas de procesos se hacen en un formato grande, ¿no es cierto? Porque es más fácil leer un diagrama en un formato grande o amplio, tamaño pliego, tamaño medio pliego, ¿sí? Porque un tamaño carta es un tamaño muy pequeño para leer un plano o para diseñar un plano de este tipo. Yo les voy a compartir a nivel técnico la norma que se utiliza para la parte de elaboración de planos, que es la 1687 del Licontec. Se desconectó. ¿Se apagó o qué? ¿Qué pasó? Ahí está. Esta norma, a pesar de ser del 81, sigue vigente porque es un estándar internacional y el formato como tal no cambia. ¿Sí? Los formatos no cambian. Lo que hace cada empresa es adaptar el formato dependiendo a las necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Hacen ajustes en el rótulo, en el diseño pues, del contenido, pero las dimensiones del formato son las estándar. Digamos que se trabaja con este estándar porque este es el internacional, ¿no es cierto? El ISO, pero recuerden que también está el estándar americano, ¿no es cierto? Normalmente nosotros trabajamos con los dos estándar, ¿sí? Porque dependiendo del sector o de la industria en el que estemos trabajando, pues así mismo se escoge el formato, las unidades de dibujo, en algunos casos son en milímetros, en otros casos son en pulgadas, ¿sí? Pero normalmente el formato o el tamaño del formato parte de esta serie de la norma de la serie A, ¿sí? Por eso siempre se habla que el formato más grande para la serie ISO es este, el A0, que tiene un área de 1 metro cuadrado y que en dimensiones sería de 1189 milímetros, el área, la parte más ancha, por 841 milímetros, ¿cierto? Ese es el estándar ISO para los formatos. Y de ese formato, de ese A0, se derivan los siguientes formatos. Entonces, el A1 es exactamente la mitad de un A0. ¿Sí? El lado más ancho o más grande del formato es de 841 milímetros por 594 y así sucesivamente hasta llegar a la 4. Realmente la 5 es un formato que no se utiliza mucho en la industria. El máximo es el más pequeño es el A4, que es de 297 por 210 milímetros. ¿Y es el carta? Ese es el más aproximado del tamaño carta. Tamaño carta. Bueno, como que nos van a sacar. No. Hola, mi profe, ¿cómo estás? Muy bien.
Bienvenido, profe, bienvenido. Bienvenido, siete, profesor. Invitamos. Lo invitamos. ¿Está libre el 23 o qué? ¿24? Sí, la parte derecha, sí, el 24 está libre. Sí. El de el No, está libre. El A está ocupado, pero el 24 está libre. Yo no sé, yo no tengo la culpa. Yo no digo nada. Yo estoy llamando. Yo no Es más, tengo la cerremos culpa. ahí con llave. Entonces miren que tradicionalmente los formatos grandes, los formatos más pequeños, pues son derivados del más grande, ¿no es cierto? Y el formato se diseña de tal manera de que siempre se aproveche en lo posible el área del papel, el área del formato. Y lo mismo, la elección del formato depende del contenido del plano. Si vamos a hacer un diagrama, ¿no es cierto?, de este tipo, donde va a contener bastante información, pues la idea es que sea un formato amplio. Según digo, de formato de acero, no todo va a referirlo a un metro cuadrado, o sea, primero un metro cuadrado, otro la mitad. Así es. Un cuarto. Así. De Medio. Un cuarto, un cuarto, Sí. Entonces, claro, de aquí se deriva esta lectura. Claro, en el estándar americano los formatos son diferentes. Si yo ¿Sí? multiplico 841 por 1189 por 1189, ¿cuánto te da? da unos 999.949 milímetros. Milímetros cuadrados, sí, que es alrededor de un metro cuadrado. Uh-huh. En Estados Unidos es el formato de la serie B. Y miren, estas son las dimensiones del estándar americano. El B0 es de 1000 por 1414 milímetros, es el más grande. El B1 es el que nosotros conocemos aquí como un pliego de papel, que es de 1000 milímetros por 707 milímetros. ¿Sí? Ese es el pliego de papel. Y de ahí para abajo se van derivando los otros. El B2, que sería el medio pliego, 707 por 500 milímetros. El B3, el B4 y el B5 viene a ser el tamaño carta que nosotros conocemos. Veámoslo acá. Si miramos en Word una hoja de tamaño carta, entonces que vemos aquí el formato. Mirenlo acá. Una hoja de tamaño carta, estas son las dimensiones, 216 por 279.4, ¿cierto? Que viene a ser 216, ninguno de estos. 279, no es ninguno de estos. ¿Ese es en dónde? ¿Tamaño C? ¿Ese estándar en dónde? Esa es otra serie también americana. Aquí está el 200, el tamaño carta. Miren, el tamaño carta es el 220, bueno, aquí lo aproxima, ¿no? Realmente es 216 por 279. Aquí lo aproximan a 220 por 280. El tabloide es 279 por 431, que es en el que está hecho este dibujo. 431 por 279, ¿sí? Claro, hay planos que pueden ser mucho más grandes. De pronto, vamos
Vamos a mirar este diagrama. Este es un PNID de un proceso de fabricación de desodorante en crema, en Colgate, y este formato está hecho para un plano, vamos a ver si aquí nos dice el tamaño, un formato A3. Es un poco más grande que el tabloide, pero miren que la idea es que siempre en todos los planos, los rótulos, el rótulo es este cajetín que tiene la información del contenido del plano, esté siempre al lado derecho inferior del formato, ¿sí? Dependiendo del formato, ¿sí? Uno puede designar este lado derecho para poner la información relacionada con el contenido del plano. ¿Y qué va en el rótulo? Usualmente en el rótulo siempre debe ir el nombre del proyecto, quién dibujó, quién diseñó el proceso, el logo de la empresa, ¿no es cierto? Las fechas en que se diseñaron y se dibujaron, y la información ya relacionada con el dibujo. Si hay un archivo, si hay un número de plano en consecutivo, y se aprovecha también este espacio para incluir información ya del plano. Por ejemplo, acá se incluye la designación de los servicios, ¿no es cierto? Y estos son como la parte ya de las señales, ¿no es cierto?, que se conectan a esos equipos. ¿Por qué se escoge el lado derecho del formato para poner el rótulo? Porque la idea es que los formatos se almacenen plegados, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es que enrollan el plano y lo guardan en tubos. Digamos que esa es una práctica que no está mal, pero el problema es que cuando uno va a interpretar el plano toca empezar a desdoblarlo, ¿no es cierto? Y se arruga, se puede dañar. En cambio, si se almacena plegado, si se almacena doblado, es más fácil almacenarlo en una carpeta, en un legajador, ¿no es cierto? Se dobla y se guarda en un bolsillo plástico y se almacena con mayor facilidad. Y aquí en esta norma indica precisamente cómo debería ser el proceso de doblado de los formatos cuando son muy grandes, para que el rótulo, que es esta lineecita que está aquí, siempre quede a la vista. Es decir, que yo no tenga que desdoblar el plano para saber qué contiene ese plano, que simplemente leyendo el rótulo ya sepa qué información o qué es lo que hay en ese plano. Eso es muy práctico para las empresas pues, que manejan mucha información, muchos planos, ¿no es cierto? Y que tienen diferentes tipos de proyectos. Bueno, hay varias formas de hacer los plegados, pero el objetivo es que siempre al final quede en el módulo más pequeño, o en A4 o en carta, ¿no es cierto?, para que se pueda almacenar fácilmente. No sé si ustedes están familiarizados con estos bolsillos plásticos. Sí, vienen diferentes tamaños, carta, y entonces traen aquí las perforaciones para almacenar pues en los legajadores, en las carpetas. Ahora, ¿por qué hacerlo en un formato grande nuevamente? Por el tema de la lectura, ¿sí? Si yo hiciera esto en un formato carta, cuando lo vaya a imprimir, pues las letras van a quedar muy pequeñas, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando se imprima, el tamaño de las letras no sea menor que 2.5 milímetros de altura. Esa es la altura promedio, ¿no es cierto?, para una persona con lectura 20/20. Ya si es para una persona que de pronto no tiene facilidad de lectura, entonces uno empieza a hacer el texto más grande. Veamos que el estándar dice que para los textos normales la altura del texto debe ser de 2.5 milímetros de altura. ¿Sí? 5 milímetros. Milímetros de altura. Esa es la altura más pequeña o mínima que podemos usar en un plano, ¿no es cierto?, para que se pueda leer fácilmente. Entonces,